casa. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, queridas familias, a este primer programa de Aprende en Casa, que está dirigido a familias con niños y niñas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o con riesgo de adquirirla. Mi nombre es Rocío Colca y soy parte del equipo de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Desde hoy, todos los lunes y viernes a las 6 de la tarde, los esperamos a través de los 103.9 de Radio Nacional. Este espacio está destinado para conversar con especialistas, docentes, padres y madres de familia, quienes nos ayudarán con consejos útiles para estos tiempos de aislamiento social. Han pasado ya más de 60 días en los que nos encontramos confinados en casa todo el día a causa del COVID-19. Esta tarea no ha sido fácil para nadie, ni para los niños, ni para nosotros quienes tenemos que lidiar entre el trabajo remoto y los quehaceres de la casa. Mención aparte son los padres que tenemos niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, pues requiere de nosotros todo un despliegue de paciencia y trabajo, ¿no? Buscar nuevas formas de poder estar con ellos. Pero no se preocupen que estos 25 minutos los acompañaremos y trataremos que usted se sienta siempre muy bien informado. A esta hora del programa nos enlazamos con Milagros Castillo. Ella es especialista de desarrollo infantil temprano de UNICEF y colaboradora muy cercana con la Dirección de Educación Básica Especial. Milagros, buenas tardes, bienvenida al primer programa de Aprendo en Casa, de soporte para familias y docentes en épocas de COVID-19. ¿Cómo estás? Un gusto contactarme con ustedes en estos momentos y poder conversar sobre temas de interés para las familias, de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Gracias, Milagros. Llevamos más de 2 meses de aislamiento social y la situación definitivamente es un espacio de aprendizaje para todos, ¿verdad? Especialmente para quienes tenemos niños y niñas con necesidades educativas especiales en casa. ¿Cómo manejamos el estrés? ¿Qué pautas deberíamos tener en cuenta para manejar el estrés en estos tiempos, considerando que tenemos chicos con esas necesidades especiales? Es excelente tu pregunta, porque estos momentos exigen comenzar a aprender a reconocer justamente cosas nuevas que no habíamos estado fijándonos en nosotros mismos, como por ejemplo a reconocer nuestras emociones, aprender a identificar los momentos que más nos angustian, aprender a respirar cuando esto ocurre, a controlar nuestras emociones y nuestra respiración, pero también a aprender a ser predecibles y a poder brindarle a nuestros hijos anticipaciones a las cosas que van a ocurrir. Creo que tal vez lo que más estresa y angustia tanto a los adultos como a los niños y niñas son las situaciones inesperadas, impredecibles, que no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre en general. En realidad, eso es lo que más puede estresar tanto a los adultos como a los niños. Y en realidad, la recomendación es comenzar a aprender a identificar estas situaciones que nos lleven a la angustia y evitar llegar a una situación límite. Cuando eso ocurre, primero identificar si podemos encontrar a un adulto que nos apoye en casa, para que cuando estemos angustiados o estresados no demos la primera respuesta hacia el niño. Si no podemos controlarnos y podemos encontrar a alguien que lo pueda hacer por nosotros, buscar ese apoyo. El soporte emocional en estos momentos es súper importante, que podamos conversarlo con personas cercanas. Algo importante en las familias es generar redes, por ejemplo, redes de contacto con amigos vía WhatsApp o vía otros medios de comunicación que se puedan acceder desde casa cuando no tenemos a alguien cercano, porque hay personas que pueden saber un poquito más que nosotros o que pueden haber vivido circunstancias similares y tienen algunas salidas. Incluso el hecho mismo de compartir lo que siento y es un primer paso para poder identificar, primero sacar lo que tengo adentro, bajar un poco las tensiones y luego ir buscando, identificando algunas salidas. Excelente, Milagros. Tú has mencionado una estrategia que en estos tiempos definitivamente es fundamental, y es el hecho de trabajar en redes, ¿no? Definitivamente la virtualidad ha acortado las distancias,
de alguna manera nos ha acercado, y una forma es justamente el interaprendizaje, y padres apoyando padres, familias apoyando familias, es una forma muy interesante de poder también generar soporte. Nadie va a entender a un padre de familia con un chico con autismo que no sea otro padre que tenga una situación parecida y de repente ya está en otra etapa. Y entonces ahí viene el apoyo. Eh, bien, gracias Milagros. Eh, una mención aparte son los niños menores de 3 años, ¿no? Entonces sabemos de tu expertise en el tema. Definitivamente hay familias cuyos pequeños estaban asistiendo a un PRITE o estaban recibiendo alguna terapia o estaban inmersos ya en una serie de exámenes porque había una probabilidad de una discapacidad. Entonces, de pronto, este confinamiento ha paralizado muchos elementos. ¿Qué recomendaciones les daríamos a estas familias, ¿no? En muchos casos, familias jóvenes que ya se estaban enfrentando a una situación difícil y en estos tiempos, digamos, se complica un poco el escenario. ¿Qué recomendaciones podríamos brindar? Bien, Rocío, mira, una recomendación general en estos tiempos de COVID es primero aprender a quedarse en casa, ¿no? Quedarse en casa, pero sin quedarse aislado. Es muy común, lamentablemente, aislar a los niños con discapacidad, ocultarlos y no incluirlos en las actividades del hogar, de la comunidad, ¿no? Y entonces comenzar en términos generales a aprender a quedarnos en casa y aprender nuevas rutinas. Los padres y madres generalmente esperaban de otras personas que los acompañaban en el desarrollo de los niños a que fueran los que los orientaran en estas tareas. Ahora que estamos en casa, tal vez la primera recomendación que podemos hacerle a las familias es que todas las decisiones que tomemos en casa tengan una visión universal o un diseño universal, que visibilice a todos los niños independientemente de su edad, ya sean pequeños o más grandes, incluso desde casa y en todos los espacios públicos, incluir y pensar en todos para evitar que nadie se nos quede atrás, con respuestas inclusivas a todos los retrasos o alteraciones en el desarrollo que tengan los niños y también a sus diferentes tipos de discapacidad, ya sea física, sensorial o cognitiva. Lo segundo es aprender a comunicarnos con nuestros hijos. A veces creemos que porque son pequeños no nos entienden. Los niños se dan cuenta de lo que pasa, pueden percibir nuestros estados de ánimo, es la forma como lo decimos, el tono como nos expresamos, que es lo que ellos pueden interpretar y puede generar a veces más angustia en ellos. Entonces, responder a sus preguntas, explicarles con palabras sencillas, contarles lo que está pasando y que hay cambios en el hogar, en nuestra casa e incluso en nuestro país que va a cambiar nuestra situación cotidiana. Estos mensajes tienen que ser sinceros, tienen que ser claros y tienen que ser con la verdad. No hay que mentirles a los niños, pero también hay que evitar el dramatismo, la angustia o el pesimismo, ¿no? Hay que usar no solo palabras sencillas, sino también teniendo en cuenta su edad, su discapacidad, incluso desde muy pequeñitos, muy bebitos. Cuando tú conversas y hablas, es el tono de voz lo que tranquiliza al niño, lo que le da la seguridad afectiva para poder confiar en ti y mantener una relación más segura. Y lo tercero es aprovechar esta oportunidad para aprender. Cuando los niños son muy pequeños tienen muchas cosas por aprender. Los 3 primeros años de vida se adquieren todas las habilidades humanas que el ser humano adquiere y que puede utilizar durante toda su vida. Entonces es una gran oportunidad para adquirir muchos aprendizajes. ¿Qué podemos aprender? Aprender a adquirir nuevos hábitos, aprender incluso con los niños pequeños e incluso con los más grandes a compartir responsabilidades en las dinámicas y tareas del hogar. A visibilizar su participación en cosas pequeñas o grandes que el niño pueda hacer para intervenir en las cosas de la casa, ¿no? Hacerlo útil, importante, comenzar a aprender mutuamente, ¿no? Nuevas formas de comunicación dependiendo del tipo de discapacidad, ¿no? Es muy importante también que las familias entiendan que esto es un tiempo para aprender en casa y que los chicos no van a dar al 100% y en el mismo nivel de como cuando iban a un PRITE o cuando iban a una escuela, y que hay que respetar ritmos, tiempos, ser flexibles,
ser muy lúdicos, muy asertivos y creativos en estos aprendizajes. Reconocer también que el juego es una forma efectiva para aprender. Cuando los niños aprenden con alegría, tranquilos, cuando disfrutan lo que hacen, aprenden mejor y aprenden más rápido. Entonces, las actividades que hagan en casa tienen que ser una fuente de placer. Los niños, mientras más placentera sea una actividad, mucho más van a aprender nuevos hábitos para aprender a lavarse las manos, que es tan importante en estos tiempos, o nuevas formas de saludarse, que puede haber menos contacto en estos tiempos. Y una cosa importante en el adulto que cuida al niño es que tiene que aprender a ser más sensible y estar atento a las necesidades de los niños, a reconocer qué necesitan y que la respuesta esté en coherencia con lo que nos piden. Muchas veces le damos o les decimos cualquier cosa para que se callen y no tomamos el tiempo para identificar qué me dice su mirada, sus gestos, o el tipo de llanto, o su tono muscular, qué me dice su mirada, y aprender a identificar y anticipar a lo que le está pasando. Algún gesto me puede significar una señal de algo que él quiere, y eso se puede repetir, y entonces yo estoy atento a esos gestos, a esas señales que el niño me manda, para que yo de manera pronta y si puede ser anticipada mejor, pueda responder a las señales del niño. Cuando esto ocurre y yo soy predecible a lo que él me pide, se genera una confianza, ¿no? que en estos tiempos en realidad de tanta incertidumbre es tan importante desarrollar, ¿no? Lamentablemente la incertidumbre genera desconfianza, temor, y cuando los niños aprenden a confiar en el adulto que los cuida, se fortalece el vínculo y las interacciones. Eso genera no solamente autoconfianza, la seguridad afectiva, sino también ayuda al niño a querer aprender cosas nuevas. Entonces, necesitamos adultos sensibles y atentos y con respuestas efectivas y en coherencia con las necesidades de los niños. Hay que aprender qué necesitan, qué les interesa, qué les gusta, qué observan, qué les llama la atención. Entonces, nuestra actitud frente a estas actividades tiene que estar muy abierta a estar atentos a las necesidades de los niños. Muy valioso lo que nos has dicho, Milagros. Definitivamente creo que si vamos a lograr o ponernos desafíos de este espacio de aislamiento, tiene que ver con el hecho justamente de tomarme el tiempo de poder identificar formas de comunicación con mis hijos. Creo que eso va independientemente de la edad que puedan tener. Antes de pronto la excusa era que el trabajo, ahora estoy en casa, estoy con ellos, entonces mirarlos y estar muy atento a sus signos, no solamente verbales sino no verbales, creo que nos va a permitir sí poder irlos conociendo aún más y poder tener respuestas que tú lo dices magníficamente, sensibles, ¿no? Significativas. Bien, muchísimas gracias, Milagros. Gracias por tu aporte. Bueno, siempre UNICEF colaborando con nosotros y básicamente con la modalidad. Hacemos un corte y regresamos. Aprendo en casa. A continuación vamos a escuchar recomendaciones para familias con niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastorno del espectro autista. Escuchemos. Hola familias, mi nombre es Jenny Manosalva Caguana, soy terapeuta ocupacional y te brindaré orientaciones para organizar el tiempo de clases a distancia, desarrollo de tareas y el área de trabajo en el hogar para estudiantes con trastorno del espectro autista en etapa de aislamiento social obligatorio. Respecto a la organización de tiempo para el desarrollo de tareas, para que realices tus tareas te sugiero fijar un horario que sea siempre el mismo. El tiempo recomendable para el desarrollo de tareas escolares en casa es de 25 a 50 minutos al día. Para recibir clases en casa, si recibe su clase vía web o de manera virtual, necesitará anticiparle el tiempo de duración. Y si puedes, facilítale un reloj para que así vea que el tiempo está transcurriendo. Esto ayuda muchísimo a disminuir incertidumbre y sobre todo la pérdida de control. Si recibiera su clase por radio, te sugiero asegures que el volumen sea el adecuado. Respecto al área de trabajo en casa,
Te recomiendo destines un lugar en casa para que tu niña o niño estudie y realice sus tareas. De preferencia que sea distinto al lugar donde duerme o come. Poco a poco irá familiarizándose con ese lugar y al ubicarlo allí sabrá que es momento perfecto de ponerse a trabajar. Este lugar debe ser siempre el mismo. Muy bien, ¿qué les parecieron estos consejos? Útiles, ¿verdad? Recuerden siempre que tenemos que estar siempre al día con los protocolos de salud y estar siempre conversándolo en familia. Cambiamos de tema y ahora nos vamos al interior del país, específicamente a la región San Martín, para conversar con Nancy Flores de Reati. Ella es docente del Centro de Educación Básica Especial 001 Virgen del Pilar. Nancy es maestra del 6º grado de primaria y tiene a su cargo a 10 estudiantes con necesidades educativas especiales, entre ellos a niñas y niños con síndrome de Down, trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual. Nancy, buenas tardes y bienvenida a este espacio. Hace unos minutos conversábamos con Milagros Castillo, especialista de UNICEF, y ella nos contaba cómo los padres y las madres estamos enfrentando este aislamiento y cómo podemos manejar el estrés, porque definitivamente ha sido un espacio nuevo para todos. Y en ese sentido, te pregunto, ¿qué es lo más difícil que has tenido que superar para poder adaptarte a la estrategia de Aprendo en Casa? Bien, buenas tardes. En realidad, una de las dificultades que he podido afrontar es llegar a los estudiantes de la forma virtual, ya que nosotros como docentes venimos enseñando en un salón de clases, mirándonos con los chicos, pero ahora pues esta nueva tecnología, esta nueva forma, esta nueva estrategia ha sido de verdad al principio un poco chocante para nosotros, pero poco a poco nos hemos ido adecuando. Y otra de las dificultades ha sido no conocer tanto en general las nuevas estrategias de la nueva tecnología. Bien, Nancy. Bueno, también es que todos estamos aprendiendo en este espacio. El aislamiento nos ha tomado a todos por sorpresa. Y en ese escenario, definitivamente, después de la incertidumbre, hemos sacado a flote pues todas nuestras habilidades y hemos aprendido a una velocidad increíble. Entonces, en ese sentido, creo que si hay algo positivo de este espacio es la oportunidad de seguir aprendiendo. Nancy, nuestra modalidad, lo sabemos, es compleja, es una modalidad a la que día a día nos vamos reinventando. En ese sentido, ¿consideras útil o beneficioso que las familias sean quienes estén en esta etapa al frente con sus hijos a través de la estrategia Aprendo en Casa? Sí, creo que es muy beneficioso, ya que los padres de familia en general, toda la familia en general, han tomado en serio esta nueva estrategia de aprendizaje y se están dando cuenta que en realidad el trabajo es muy arduo, pero gracias a Dios, en mi caso, por ejemplo, tengo familias muy colaboradores, muy entregados para hacer el seguimiento día a día y hacer llegar a un aprendizaje óptimo a sus hijos. Bien, definitivamente encontramos cada casuística con las familias. Como docente, ¿no? Nancy, como tu rol de maestra, ¿cuál es el mayor desafío que has tenido que superar para generar este acercamiento a las familias con sus hijos? Definitivamente ya no tenían la oportunidad de llevarlos al CEBE y ellos tenían que estar al frente. ¿Qué es lo más difícil que ha sido justamente en este encargo a las familias? En donde tú mediabas, pero definitivamente ellos tenían que tomar una mayor responsabilidad. Así es. Lo más difícil ha sido hacer llegar las orientaciones a los padres para que ellos asuman un nuevo rol. Pero como le decía anteriormente, los padres han respondido y casi no he sentido yo esa dificultad, ya que son unos padres que se podría decir el 100% se entregan en el trabajo, no solamente en el trabajo virtual que estamos haciendo ahorita, sino también anteriormente. Se ha visto estos padres muy entregados, muy preocupados por saber qué estrategias tomar para llegar a sus niños y poderles
acoger, ¿no? Y seguir la misma política, hablar un mismo idioma que el profesor. Excelente, Nancy. Creo que tú tienes una muy buena comunicación con tus familias. ¿Cómo te has organizado para llegar a tus familias a su totalidad? ¿Qué medios utilizas? ¿Con qué herramientas estás trabajando? Cuéntanos un poco cómo es tu día a día con las familias. Lo primero que utilicé fue crear un WhatsApp de la familia de sexto grado A. Entonces, una vez hecho esto, la comunicación ha sido permanente, tanto con padres de familia como con la maestra. Y otro de los medios es las llamadas telefónicas en forma personalizada. También otro de los medios es grabar audios, donde yo como maestra he grabado, he hecho llegar a los padres de la familia, dirigidos a ellos y también dirigidos a los estudiantes. Excelente, Nancy. Cuéntanos, ¿hay alguna familia a la que tú recuerdes con la que estés lidiando y que al principio ha sido de pronto difícil y luego has tenido que encontrar o has encontrado la forma de poder comunicarte? Sí. ¿Te has tocado con algún caso que nos puedas contar? Sí, el primer mes, se podría decir el mes de abril, no hubo dificultad. Solamente con un estudiante que se encuentra fuera de la ciudad por razones en vacaciones, la abuelita lo llevó lejos a la chacra, entonces él por eso no está haciendo uso de las clases. Pero con los 9, totalmente ningún problema. ¿Qué pasó en el mes de mayo? Que hay mamás que les han cortado el internet, entonces se han quedado sin el medio con lo que ellos puedan hacer, tomar las fotos para las evidencias o escuchar la radio de los temas que manda el Minedo. Era un problema total, pero coordinando por medio de llamadas telefónicas, hemos tenido que dar solución, que recurran a las familias, a los vecinos, y de verdad, estoy muy agradecida, muy fortalecida, se podría decir, con el tipo de padres de familia que vengo contando, muy colaboradores, muy contentos con el trabajo que se viene realizando. Excelente, Nancy. Creo que tu trabajo allá en San Martín es un testimonio muy interesante de que cuando hay voluntad, definitivamente, y cuando has logrado esa conexión con tus familias, definitivamente vas logrando aprendizajes aún en este contexto tan complicado que vivimos, ¿verdad? Y además la velocidad con la que hemos aprendido todos y seguimos aprendiendo es realmente valiosísimo. Muchas gracias, Nancy. Muy bien, ha estado con nosotros Nancy Flores de Reátigui. Ella es docente del Centro de Educación Básica Especial 001 Virgen del Pilar de Tarapoto. Nuevamente, gracias por participar en este espacio. Hacemos un corte y regresamos. Aprendo en casa. Bien, familias, vamos llegando a la parte final del programa y para ello es necesario que podamos reconocer qué aprendimos hoy. Punto número 1. Es importante transmitir a nuestros hijos calma y seguridad, y para ello es necesario que nosotros podamos considerar este espacio de aislamiento como una oportunidad de aprendizaje y sobre todo valorar el hecho de que estamos más cerca de ellos. Punto número 2. Es importante identificar las formas de comunicar de nuestros hijos, sus gestos, sus miradas, en algunos casos su llanto, y siempre con la voluntad de anticiparnos para brindarles una respuesta sensible. Punto número 3. Busquemos soporte entre nuestros pares. Conversemos con otras familias. Utilicemos la tecnología, el teléfono. Es importante saber que existen otros padres y madres con las mismas preocupaciones que nosotros. Esperamos volvernos a encontrar el día viernes en este mismo horario. Además, recuerden que los lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana pueden escuchar los programas de Brita y Sebe aquí en Radio Nacional. Por nuestra parte, eso ha sido todo por hoy. Es realmente un gusto compartir este espacio con ustedes. Esto fue Aprendo en